a la casta diosa Uma, la esposa del señor Shiva. Perfecto. Muy bien. Gracias. Pues nada. Muy bien. Personalmente me voy a enfocar en el primer verso, pero antes me gustaría escucharlos. ¿Qué les parece este cambio? ¿Qué es lo que perciben aquí? ¿Qué es lo que está haciendo Shukadeva Goswami en el texto 1 y enseguida cambiando, digamos, cambiando de tema o tomando el tema de la adoración a los semidioses? Bueno, está hablando de Karma Kanda, de los deberes que debe seguir la gente que no está ocupada en servicio devocional. Exactamente. Sí, primero, o sea, todo el capítulo anterior estuvo respondiendo a Maharaj Parikshit de la pregunta específicamente de qué es lo que debe de hacer una persona inteligente, ¿no? Un hombre inteligente que se halla en el umbral de la muerte. Pero aquí ya Shukadeva Goswami empieza a explicar para aquellos que no están conscientes de ello, o sea, los no muy inteligentes que tienen deseos materiales particulares y que quieren lograr ciertas cosas en este mundo material, qué es lo que hacen o qué es lo que deben hacer si tienen esos deseos. Es muy interesante este cambio de este giro en el tema. Sin embargo, quiero enfocarme en el texto número 1, donde Shukadeva Goswami especifica y utiliza una palabra muy particular que es Manishinam, que mismo en su significado Prabhupada lo subraya, diciendo que es importante que aquí se refieren a Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami se refiere a Maharaj Parikshit como Manishinam, ¿no? Alguien inteligente, sabio, que si buscamos en el diccionario Manishinam, lo encontramos también como alguien prudente, alguien... A ver, aquí tengo el diccionario, vamos a ver. Manishinam. ¿No? Bueno, podemos verlo de otros diccionarios, pero mismo en el Vedabase tenemos un gran filósofo, un gran sabio, un gran pensador, incluso maestro, una persona con una conciencia avanzada, ¿no? Esto nos hace pensar, me hace a mí, bueno, ¿cómo es? ¿Qué es una persona inteligente? ¿Quién es una persona? ¿Quién es un Manishinam? ¿No? Y para empezar, aquí el mismo texto nos dice esto, ¿no? Es una persona que se da cuenta que está en el umbral de la muerte. O sea, el hecho de que estemos en este mundo material ya es la señal de que estamos en el umbral de la muerte. Prabhupada en muchos significados también enfatiza esa parte. Shukadeva Goswami lo hace también. Y las personas que todavía tienen asuntos, bueno, es lo que Shukadeva Goswami empieza ahorita a ver con todas esas adoraciones, declarar el tipo de adoración que tienen los que desarrollan deseos materiales. Ahora, Shukadeva Goswami ya respondió a esta pregunta en un sentido, en el verso último. De hecho, es muy interesante, podemos volver a leer el último verso del capítulo anterior. A ver si lo podemos ver aquí. Aquí está. Dice, oh Sutta Goswami, tus palabras le resultan muy placenteras a nuestra mente. En consecuencia, por favor, gracias. Ok, no, este no es. A ver, déjame regreso un segundito. Capítulo 2. Capítulo 2, texto 37.
aquellos que beben a través de la audición y que están totalmente llenos del nectario mensaje del Señor Krishna, el bien amado de los devotos, purifican la meta corrupta de la vida conocida como el disfrute material, y de ese modo van de vuelta a Dios, a los pies del loto de Él, la personalidad de Dios, ¿no? Entonces, esta es como la última instrucción que dio Shukadeva Goswami para Maharaj Pariksit, ¿no? Que uno debe de estar ansioso, por escuchar los mensajes de Krishna, y de esa manera purificar la meta corrupta de la vida conocida como el disfrute material. ¿Sí? Bien. Ahora, en este verso, primer verso del capítulo 3, que se habla de Manishinam, yo reflexiono personalmente sobre algunos versos del Bhagavad Gita específicamente, porque aquí se está hablando de una persona que tiene una inteligencia privilegiada, que tiene muy claro que no es este cuerpo, ¿sí? Una persona que tiene una inteligencia ontológica muy elevada, ¿sí? Y para ello también hay un proceso, o sea, no es algo sencillo. Hay algunos versos del Bhagavad Gita que quiero compartirles, empezando por el 3.33, para que reflexionemos un poquito sobre este proceso, ¿no? Bien, 3.33, aquí está. Ok. Bien, ¿quién me puede ayudar a leer, por favor, este verso? Yo. Adelante, por favor. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? Bien, este me parece que es un verso clave en el inicio de la comprensión o del desarrollo de una inteligencia ontológica krishniana o una inteligencia ontológica védica, de acuerdo a las instrucciones de los Vedas, porque de alguna manera aquí explica que una persona que tiene conocimiento, ¿okay?, sigue su naturaleza. Ahora, aquí me gustaría apuntar algunos detallitos que son interesantes, porque también es importante entender que las traducciones de Srila Prabhupada son traducciones, ¿cómo se le llama? Hay una palabra que se me olvida. Déjeme ver rápido aquí en el diccionario. ¿Cuál era? Sí, hermenéutica. Son traducciones hermenéuticas que tienen un estilo particular de interpretación y que nos están enseñando como algo muy profundo de las palabras de Krishna. Y a veces la traducción de Prabhupada no son literales, ¿okay? Entonces aquí, por ejemplo, en el verso sánscrito no encontramos la palabra guna o modalidades, ¿okay? Encontramos la palabra prakriter. Y a partir de prakriter, Prabhupada nos dice que son las modalidades. Todo mundo actúa de acuerdo a la naturaleza que adquiere con las diferentes modalidades de la naturaleza material. ¿Okay? Ahora, a mí me gustaría notar que aquí se está hablando un poquito de lo que yo menciono como inteligencia ontológica, porque una persona va a actuar de acuerdo a su propia naturaleza. ¿Okay? Pero aquí es importante entender que la naturaleza depende de qué es lo que tú crees que eres, ¿no? Que es algo que yo insisto constantemente, ¿no? Si tú crees que eres este cuerpo, entonces vas a actuar arrastrado completamente por este cuerpo, ¿okay? Porque tú crees que eres el cuerpo. Pero si tú crees, y eso quiere decir que este cuerpo con todos sus
virtudes, porque el cuerpo tiene ciertas virtudes materiales, pero también tiene ciertos vicios mundanos. Entonces, si tú crees que eres el cuerpo, entonces tú vas a actuar de acuerdo a los vicios y virtudes que tengas en este cuerpo. Ahora, si tú crees que eres el alma espiritual, entonces vas a actuar de acuerdo a eso. Obviamente, hay un umbral entre esos dos, entre realmente lograr, que de hecho es todo este proceso de conciencia de Krishna, cuando se habla de Vishuddhatma, de un alma pura o un alma integral, que llegar a ser un alma pura, como lo menciona en sus traducciones Prabhupada, es todo un proceso, ¿no? Y puede durar vidas completas, muchas vidas. ¿Okay? Entonces hay un umbral ahí entre esos dos, aunque en un principio entendamos que no somos este cuerpo teóricamente, en la práctica estamos acostumbrados a actuar creyéndonos el cuerpo. Entonces eso es lo que hay, es un proceso en que tarda mucho tiempo, puede tardar bastante tiempo, ¿no? Y dentro de ese proceso puede ser que uno primero tiene que entenderlo. Para eso es importante que vayamos al siguiente verso ahorita, pero entonces aquí Krishna menciona varias cosas interesantes, como por ejemplo, ¿qué puede lograr la represión? Un hombre con conocimiento actúa de acuerdo a su propia naturaleza, ¿okay? A su propio prakriti. Pero eso está determinado, ¿no? De quién se crea quién realmente a qué naturaleza identifique como propia, ¿no? Si esa entidad viviente identifica como propia la naturaleza material, ok, va a actuar de acuerdo. Y si no, va a actuar de acuerdo a la naturaleza espiritual. Aquí lo interesante es que incluso el sabio, okay, actúa de acuerdo a su naturaleza espiritual, pero cumpliendo un papel en el mundo material. ¿Sí? Entonces, también una persona que es espiritual, que realmente tiene una inteligencia ontológica elevada, no siempre va a abandonar todo, sino que continúa actuando, y que de hecho ese es todo el asunto del Bhagavad Gita. Todo el Bhagavad Gita está para que no abandonemos nuestro deber terrenal. O sea, incluso Krishna le advierte a Arjuna, o sea, tú tienes que actuar de acuerdo a tu naturaleza adquirida, ¿okay? Aunque lo hagas comprendiendo tu naturaleza espiritual, ¿sí? Entonces, el siguiente verso es muy interesante, porque Krishna, con esta misma línea que les estoy mencionando, o sea, él clarifica, ¿no? O sea, uno debe de actuar de acuerdo a la naturaleza que se ha adquirido, de acuerdo a las tres modalidades de la naturaleza material, y al mismo tiempo, ¿okay? Desde la comprensión que somos un alma espiritual. ¿Okay? Y aquí él acentúa un poquito más este punto, o bastante, ¿no? Krishna dice, existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de ese apego y aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Este es un texto también muy interesante que está enseguida del anterior, que acaba de decir, todo mundo debe actuar de acuerdo a su naturaleza, pero aquí luego dice, pero cuidado, ¿no? ¿Ya? Uno no debe de estar bajo el control de esa naturaleza. Y aquí es donde se acentúa lo que yo les menciono, donde uno debe de entender que no se es el cuerpo, que no somos el cuerpo. ¿Sí? Cuando Krishna habla de Prakriti, ¿qué es Prakriti? ¿Quién me puede decir qué entiende por Prakriti en el verso anterior? Sadrisham Chistate Swasya Prakriti, su propio Prakriti, su propia naturaleza. ¿Cómo se define la naturaleza de una persona? ¿Qué es la naturaleza de una persona? La naturaleza de una persona es la interacción de las tres modalidades de la naturaleza.
en diferentes proporciones. Así es. Ahora, si lo ponemos más, ¿cómo se puede decir? Si lo definimos más, si hacemos un zoom más, la naturaleza al fin de cuentas se resume al gusto y disgusto particular que tienen los sentidos por los objetos de los sentidos. Todo se resume, toda la naturaleza se resume a un gusto y disgusto particular que tiene el cuerpo de una persona por los sentidos, por los objetos de los sentidos. Y eso incluye también la mente, ¿no? Que para eso podemos irnos al verso 15.7, bueno, lo tengo por aquí, donde Krishna menciona Mana Shastan Indriyani Prakritishtani Karshati, que Prabhupada lo traduce que esta persona está luchando afanosamente con los 6 sentidos entre los que se incluye la mente. Me gusta también a mí la traducción literal que hace Hridayananda Das Goswami de este verso, donde menciona, a ver si lo encuentro rápido por aquí. Ah, caray. 15. A ver si podemos ir rápido al 15. Si no lo tenía listo. Casi llego. 14, 15. Aquí está. 15.7. Sí, aquí está esta. ¿Quién me puede ayudar a traducirlo? Para no traducirlo. Prem, estás aquí. ¿Cómo traduces esto directo al español? Presides over matter-based senses with six. Rásika reside sobre, yo no sé cómo traducirlo, matter-based. Reside sobre los sentidos basados en la materia, cuyos sexto es la mente. Sexto es la mente, ¿no? Preside los sentidos basados en la materia, cuyo sexto sentido es la mente. Entonces, la mente es uno de los indriya que aquí se mencionan, con los sentidos. ¿Cuáles son los objetos de la mente? Porque la mente también tiene un gusto y disgusto particular por sus objetos. Pero ¿cuáles son los objetos de la mente? Que es el sentido que preside los demás sentidos. La mente tiene objetos de los sentidos sutiles, como por ejemplo el reconocimiento, el afecto de otras personas hacia uno mismo, o el odio, ¿no? Porque a veces también la mente incluso puede tener un gusto particular por el rechazo. Suena un poquito controversial eso, pero es una realidad. Consciente o subconscientemente, muchas veces está probado que estamos buscando el rechazo porque pensamos que no merecemos, porque pensamos que, ¿no? O sea, esa es la mente, que muchas veces nos pone zancadilla, ¿no? Y mismo entre los devotos es muy común, ¿no? Es que yo soy tan caído y como soy caído no merezco estar entre los devotos, o no merezco vivir bien, o no. Y también es un gusto particular de la mente que nos orienta hacia ciertos objetos de los sentidos. Entonces, estos principios que regulan, que existen en estos gustos y disgustos que existen en los sentidos, tienden a arrastrarnos cuando creemos que somos el cuerpo, cuando creemos que esa es nuestra naturaleza. Pero Krishna nos está advirtiendo que uno no debe de quedar bajo el control de esos objetos
de ese gusto y disgusto particular de los objetos de los sentidos, o en otras palabras nos está diciendo, no creas que eres el cuerpo, no creas que tu prakriti es este cuerpo, ¿no? Porque eso va a ser un obstáculo grandísimo para que regreses a mí, básicamente, dice Krishna. Aquí es donde podemos entender esta presentación que en algún momento presenté, donde tenemos, aquí tenemos este plano cartesiano, donde X tenemos los gustos, diferentes gustos y compulsiones, que es lo que Krishna nos está diciendo, no te dejes controlar por tus gustos, por los gustos particulares de tus sentidos, porque no eres tú, no son tuyos realmente, ¿no? Son de la naturaleza material, tampoco las compulsiones hacia el vicio o la virtud. Y en el sentido de del deseo y la decisión pasa algo similar, ¿no? Porque de un gusto particular que tienen los sentidos y la mente, se desarrollan una gama de deseos posibles, ¿no? Y a partir de esos deseos que van apareciendo, uno puede seleccionar este deseo que apareció en mi mente, ese es mi deseo, ¿no? Y uno toma un deseo que proviene de un gusto, compulsión particular de los sentidos, que la mente manifiesta y yo lo tomo. Y a partir de ahí digo, este es mi deseo, ¿okay? Y ese deseo lo convertimos en una decisión particular hacia la virtud o hacia el vicio. ¿Sí? Entonces, Krishna nos advierte, no seas controlado por esto, ni los deseos particulares, sobre todo los que van hacia el vicio, gustos y deseos, decisiones y compulsiones hacia el vicio. ¿Okay? Tienes que entender que eres un alma espiritual, la cual en esencia no tiene vicios, siempre tiene virtudes. El alma espiritual es la personificación de la virtud. ¿Okay? Entonces, este cuadrante, digamos que si lo viéramos hacia cómo se expande hacia arriba y hacia la derecha, es el cuadrante del mundo espiritual, digamos, el cuadrante de la virtud. ¿Okay? Bien. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Krishna menciona enseguida en esta misma línea de versos, en el verso 335, el famosísimo verso de que es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber, que dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otros. Ahora, si tratamos de seguir con la misma línea las palabras que menciona Krishna en los versos anteriores, no eres el cuerpo, ¿no? Pero debes de actuar de acuerdo a la naturaleza. Incluso entendiendo que eres un alma, debes de actuar de acuerdo a la naturaleza que tienen tu cuerpo, pero orientado hacia la virtud. Y aquí aclara esto, Krishna. Dharma, aquí ya se mete con la palabra dharma. ¿Okay? Y para no dar cabida a que nos vayamos hacia el otro cuadrante, ¿no? Porque alguien puede decir, es que, pues la naturaleza de este cuerpo es el vicio, ¿no? Por naturaleza me gusta el vino, me gusta las drogas, me gusta el control sobre otras personas, el poder, el abuso, etcétera, etcétera, ¿no? Alguien puede decir, es que esa es su naturaleza. Sí, pero Krishna dice, pero entiende que tú no eres este cuerpo. Entonces, los vicios de este cuerpo, ¿okay? Debes de evitarlos, frenarlos, ¿okay? Y orientarte hacia la virtud. ¿Okay? Porque esta línea de versos, el verso 333 que acabamos de revisar,
muchas veces cuando alguien lo lee, puede uno quedar confundido. De hecho, a mí me tomó años ver esta conexión, porque decía, bueno, es que yo tengo que actuar de acuerdo a mi naturaleza, ¿no? Y seguir mi naturaleza. Y siempre quedaba la duda, oye, pero este deseo que tengo, este impulso que tengo hacia el vicio, ¿qué hago con él? ¿No? Y uno puede decir, no, pues es que es mi naturaleza. Y me he encontrado a muchos amigos desde la infancia que al final decían eso, no, pues es que es mi naturaleza, yo voy a actuar como demonio porque es mi naturaleza. Y dices, ah, caray. Pero Krishna especifica que no somos este cuerpo para empezar. Entonces creo que ese es un tema que hay que verlo a profundidad, porque todos nosotros, de alguna manera, siempre nos va a surgir esa pequeña duda, ¿no? En ciertos momentos particulares, que uno dice, híjoles, ¿qué hago con esta propulsión, con este impulso, este deseo tan fuerte que poniendo en general todas las propulsiones o impulsos hacia la vida material, cualquiera, algunos pueden de ser más aberrantes que otros, hay unos más aberrantes que otros, pero aún así, en cualquiera que nos veamos desde el punto de vista trascendental, pues están en la misma categoría, porque nos arrastran hacia la vida material, hacia enredarnos más en el mundo material, ¿okay? Incluso los buenos deseos, que es lo que surge aquí con estos siguientes versos que menciona Shukadeva Goswami. Aquel que desea absorberse en la refulgencia, aquel que desee dinero, aquel que desee riquezas, aquel que desee... Todos esos son los deseos que surgen. Una pregunta. Leyendo todos estos, a ver, ¿quién está ahí? Sarvashti está... Lakshmi, ¿me puedes ayudar a silenciar el micrófono de Sarvashti, por favor? Listo. Gracias. Aquel que desee, todos estos deseos que manifiestan aquí son precisamente, si nos ponemos a analizarlos cada uno, estoy seguro que si los leemos, a alguno por ahí le sale, ay, mira, ¿a quién tengo que adorar? ¿No? ¿Cierto o no? Si uno llama la atención así, por ejemplo, yo les puedo compartir, a ver si veo alguno que me llame la atención. Aquel que desee tener un reino en el mundo debe adorar a Vishwadeva. Es decir, oh, se me hacen los ojos grandes internamente, ¿no? Oh, sí, yo voy a adorar a Vishwadeva, ¿no? O aquel que desee tener una vida larga debe adorar a los Ashwini Kumaras. Mira, o sea, ahí internamente tenemos una atracción particular a ciertos objetos. Entonces, me parece muy interesante lo que hace Shukadeva Goswami, que después de explicarnos que nada de eso es importante, aún así expresa todo esto, nos enseña todo esto. Okay. Entonces, ahora, cada uno de estos deseos también pueden ser orientados hacia conciencia de Krishna. Entonces, si seguimos ese verso, primer verso que leímos, que todo mundo sigue su propia naturaleza, incluso los sabios, por ahí están mis niños gritando, disculpen. Entonces, es importante que nos demos cuenta de cuáles son los deseos que se manifiestan en esta naturaleza material. Buscar los más virtuosos y dirigirlos, esos más virtuosos, dirigirlos a Krishna. Cada uno de estos, a fin de cuentas, puede ser empeñado en el servicio devocional. ¿Sí? Bien. Ok, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué es lo que piensan de estas reflexiones?
Muchas gracias, Shiraz. Todo muy claro. Yo y me gustó mucho la reflexión ahorita. ¿Qué partes de, ¿cómo se dice? Te noté, me noté, ¿no? Cuando estaba leyendo, y sí hay algunos, ¿no? Que eran más, estaba viendo más que otros, ¿no? Y claro que dice algo de mí, ¿no? Pero también cuando yo leo esto, no sé si es la intención de Shukdev Goswami, pero me parece como un tipo psicología reversa, ¿no? Como cuando alguien quiere decirte, oh, si quieres perder tu trabajo, no empieza con el resultado, sigue llegando tarde. Si quieres destruir tu matrimonio, sigue jugando videojuegos y tratar de tener la razón, ¿no? Entonces, para mí, adorar a todos estos personajes no tiene tanto como Durga Devi, no los conozco, pero puedo traducirlo en mi vida real, ¿no? Quiero dinero, pues adoro el trabajo, etcétera, pero me gusta como la persona inteligente, ¿no? Últimamente la persona que llega y adora a Krishna, y él estaba diciendo a él, o lo toma así, a lo mejor no es su intención, pero si quieres ser una materialista o si no quieres lograr el propósito de esta vida, puedes hacer todas estas cosas, ¿no? Para dar este espacio en lo que ya va a decir en unos versos más o más adelante, como adorar a Krishna, meditar en Krishna. Como me gusta, todas las cosas, leo en este párrafo, todas las cosas muchos que yo quiero, pero lo tomo así. Y también me gustó cómo puedes también ligar, si tenemos estos deseos y naturaleza, hay manera de ligarlo, ¿no? No separando tanto, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Prem. Sí, a mí ahorita me quedé pensando en ese impulso de control, que es como uno de los, que bueno, en esencia es lo que nos tiene en este mundo material, ¿no? El deseo de control. Pero el detalle es que nos enfocamos en controlar lo que es ajeno, lo que no nos corresponde. Y recordé ahorita que mencionaba eso de ese deseo de, sí, un reino en la tierra, y, se me hacen los ojos grandotes, ¿no? Tener un reino en la tierra y ser un gran rey como Maharaj Parishi, ser un gran, sí, ¿no? Y me acordé particularmente de las instrucciones de Vidura para un rey que le da a su hermano Dhritarashtra, y que me parece muy interesante porque él dice, aquella persona que lucha una batalla perdida o dos batallas perdidas, aquella persona que quiere controlar a sus súbditos y a sus consejeros sin haber controlado sus sentidos. Es algo que dice específicamente Vidura. Y aquella persona que desea controlar a sus adversarios sin haber controlado a sus súbditos y a sus consejeros, son dos batallas perdidas, ¿no? Si empiezas por ahí. Pero incluso eso, yéndonos al Bhagavad Gita y volviendo a ese punto de profundizando un poco más o haciendo análogo, de hecho a lo mejor creo que son los primeros pasos incluso antes de eso, porque antes de controlar los sentidos, una persona que intenta controlar los sentidos sin haberse controlado a sí mismo, y una persona que intenta controlar los sentidos de otros sin haber controlado sus sentidos, lucha batallas perdidas. Entonces, de hecho, tenemos ahí como es como una cadena que se me ocurrió. En última instancia, Krishna utiliza la palabra Atmavan, Jitatmana, autocontrolados. Y eso no quiere decir esto de más profundo que controlar los propios sentidos. Porque los sentidos no somos nosotros. O sea, y eso me pasa mucho a mí personalmente. Es algo que observo constantemente en los últimos meses, que uno puede intentar controlar los sentidos,
pero a fin de cuentas uno se pierde a sí mismo constantemente en la ira cuando uno no puede, cuando uno no se ha conquistado a sí mismo. Constantemente me veo violentando a mis niños, por ejemplo, ¿no? No lo hagas así, hazlo asado, o espérate, no, o gritándoles o algo así. Luego digo, es que yo no quería hacer eso, ¿no? Entonces, ¿por qué pierdo el control? ¿No? Y lo hago constantemente. Y es algo que yo predico, pero es algo que me pasa constantemente, ¿no? Entonces, esa cadenita, primero que nada, hay que buscar controlarnos nosotros mismos. El apego, que es algo que yo mencioné también en una conferencia anterior, el apego al autocontrol, que debe de ser el principio de todo esto. Porque si yo no me apego al autocontrol, entonces me estoy apegando al control de otros. Por lo tanto, automáticamente me desapego del autocontrol y al final, por controlar a otros, termino utilizando violencia o tomando elementos que no quiero utilizar, ¿sí? Entonces, pero si tú logras controlarte a ti mismo, entonces puedes intentar controlar tus sentidos, ¿no? Porque ya tienes control de ti mismo. Y es lo que dice Krishna. Entonces, si tú tienes control de ti mismo, tú vas a poder identificar claramente los gustos y aversiones o gustos y disgustos particulares de los sentidos. Y a partir de ahí, ¿okay? Aunque puedes darle gusto a tus sentidos, no vas a ser controlado por esos gustos y disgustos particulares. Y una vez que controlas tus sentidos, entonces puedes aspirar a ayudar a otros a controlarse a sí mismos y a controlar sus sentidos, que es lo que también hablaba Vidura, o sea, controlar a tus súbditos, a tus consejeros, ¿no? Entonces, solamente puede hacerlo alguien que ya se ha controlado a sí mismo, se ha controlado a sí mismo y que ha controlado sus sentidos. Entonces, es una aventura interesante. Me parece que es una aventura bastante interesante en la que estamos aquí. Y ya después, pues bueno, podemos intentar controlar el mundo. Entonces, pienso mucho en eso y digo, necesitamos cada uno de nosotros, si queremos conquistar el mundo con conciencia de Krishna, es importante que realmente nos entrenemos, primero que nada, en controlarnos a nosotros mismos y segundo, los sentidos. Gaura levantó la mano y después Lu. Muchas gracias. De hecho, primero Lu, nada más que no había podido levantar la mano. Si quieres, Lu, di, luego yo digo, me espero. No te escuchamos, creo que ahí ya se escuchó. Ahí. No, se perdió. No te escuchamos. Bueno. Algo pasó ahí. Sí. ¿A mí sí me escuchan? Sí te escuchamos, Gaura. Lu, ¿estás ahí? Adelante, Gaura. Creo que va a usar su micrófono. Hablando sobre la naturaleza, pues yo veo que tenemos dos naturalezas prácticamente, ¿no? La naturaleza espiritual y la naturaleza del cuerpo material, ¿no? Que está supeditada a las gunas. Entonces, yo veo a veces que si nos vamos también hacia un extremo, si actuamos, solo soy un ser espiritual y vamos a decir, y no como bien, no duermo bien. Entonces eso también nos hace como no poder seguir, ¿no? Nos limita porque pues estamos en un cuerpo limitado. Entonces, Krishna dice en el Bhagavad Gita que pues debemos tener ahí cuidado y ser equilibrados, ¿no? Dice ahí en el verso, no recuerdo el número, Srivas, tal vez tú sí, que dice que el verdadero yogi no duerme mucho ni duerme poco, no come mucho ni come poco, ¿no? Entonces, de manera práctica, pues ahí la regulación es muy importante, ¿no? Solo ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Guru Shakti. Sí, de hecho, esto es el capítulo 6. Ahí menciona Krishna esa parte de la importancia de la regulación, ¿no? No puede volverse un yogi una persona que no duerme mucho ni que duerme poco. Ni tampoco que come mucho, que come poco, que no se recrea suficiente o que se recrea demasiado, ¿no?
Es muy importante la regulación. Gracias, Gabriel. Adelante, Lu. A ver, espero que ya me escuchen. ¿Ahí ya? A lo mejor. Ya. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la clase, por todas las reflexiones. La pregunta que yo tengo va más ligada a los textos del Gita, ¿no? Siempre me ha costado trabajo tratar de entender cómo puedo saber cuál es mi deber, ¿no? En esta parte donde Krishna dice, ¿no? Que es mejor ejecutar el propio deber, que aunque sea con errores, que el del otro. Entonces, ¿cómo puedo saber o cómo puedo descubrir cuál es mi deber? Y en esa parte me gustaría, si ustedes pues como devotos más avanzados, me podrían o nos podrían compartir cómo le han hecho para tratar de alcanzar este conocimiento sobre cuál es su deber. Okay. Un par de palabras rápido y me gustaría que alguien más también compartiera. Personalmente, yo me he orientado mucho a entender cuáles son los gustos de mis sentidos, pero cuáles son los gustos virtuosos, ¿no? Esa es una parte. Entonces, por ejemplo, definitivamente a mí me gusta leer y me gusta enseñar, por ejemplo. Entonces, no lo hago, yo sé, nunca estoy satisfecho de cómo enseño, ni tampoco estoy satisfecho a veces de cómo comprendo ciertas cosas, pero aún así, sé que eso es mi naturaleza, ese es mi dharma, ¿no? Porque ahí es donde encuentro la mayor virtud, lo que me acerca más hacia Krishna, es que me acerca más hacia los devotos. ¿Verdad? Esa es una, pero solo es una, hay otras formas. Quisiera escuchar a los demás. A ver, ¿cómo han encontrado su dharma, su virtud, ¿no? Que también se puede traducir como deber? Yo hice la misma pregunta a uno de mis mentores, Tukram Das, Prabhu, y él dijo, es toda una vida, un trabajo a día, vida. Pero también hay cuestionarios, ¿no? Como de Martin Seligman, de felicidad auténtico y líder en psicología en los Estados Unidos, psicología positiva, y tienen un montón de pruebas de como 240 preguntas, son las mismas preguntas que hacen diferentes formas y te dan tus fortalezas. Y me gusta porque a lo mejor sé, ¿no? Uno puede saber como mis intereses, cosas, y tomando estas encuestas te da claridad, confirmen, ok, sí, mira, estas son mis fortalezas, puedo enfocar en estas fortalezas. Pero al mismo tiempo, también somos en el mundo, ¿no? Y a veces hay que trabajar y tratar de desarrollar nuestras fortalezas tanto que podemos, pero... Y si no es así, Srivas, me dices, yo entiendo que en esta época nuestra dharma o naturaleza no es tan clara como yo soy esto, esto, esto. Puede ser una mezcla de cosas, ¿no? No es así, no es tan claro como en el... La cuestión es que son muchas áreas, ¿no? Son muchas áreas porque tenemos, estaba buscando ahorita una presentación rápido sobre eso, a ver si podemos revisarlo rápidamente, pero básicamente tenemos, porque está lo que es el Swadharma o el Dharma propio. Aquí está, perfecto. Déjenme lo hago grande y se los comparto. Ok. Un segundo. ¿Se ve bien así? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Sí, muy bien. Entonces, bueno, de aquí del lado derecho tenemos
una serie de... Está en español, pero igual les puedo decir el sánscrito, ¿no? Que es el Shashwata Dharma. Por ejemplo, aquí tenemos naturaleza eterna. Shashwata Dharma, que es el término que utiliza Krishna. Luego está el estado civil propio, o el Ashram Dharma, el Swa Ashram. Swa Ashram, el propio Ashram, el estado civil propio. Pero también está el estado civil de emergencia, ¿no? Que también hay evidencia de eso, o sea, porque en ocasiones, por ejemplo, hay momentos en la historia, incluso en los Vedas, donde alguien termina, por ejemplo, Vyasadeva. Vyasadeva fue llamado para que concibiera en la esposa de sus nietos, porque no había rey. Entonces Vyasadeva tuvo que meterse en el ashram de otra persona, ¿no? Es un ashram, un estado civil de emergencia. Y él concibió a Pandu, a Dhritarashtra y a Vidura en los vientres de las reinas, bueno, y Vidura de la sirvienta, pero de las dos reinas que eran las esposas de sus, si bien recuerdo, sus nietos. No estoy seguro si alguien recuerda bien. Creo que eran sus nietos, ¿no? Entonces un ashram de emergencia que también a veces era necesario. El estado civil ajeno, ocupación propia, que es aquí donde hablamos de Varna. El Bhagavad Gita todo habla de Varna. Y la ocupación de emergencia también es importante, porque, por ejemplo, en ocasiones no hay quien haga algo, ¿no? Entonces también a veces es un dharma. Por ejemplo, se mueren los padres de un niño y pues no es mi hijo, pero pues es de emergencia y ahora lo adopto, ¿no? Y es un dharma de emergencia. No, yo no era su padre. Entonces sí es algo más complicado, que es mucho, muy complicado, pero el Bhagavatam aclara todo esto. Estudiando todo esto podemos entender eso, y ya está lo que mencionábamos hace un momento, la naturaleza. Que una cosa es, yo con este cuerpo, ¿cuál es su virtud? ¿Cuáles son sus virtudes? Y a veces, como menciona Prem, puede estar combinado, ¿no? Porque también es la naturaleza y las circunstancias. Como por ejemplo, yo les puedo decir, mi naturaleza, a mí me gusta enseñar, me gusta estudiar, soy feliz leyendo. Entonces, ok, eso es brahmínico. Pero mis circunstancias, yo no puedo vivir ahorita de eso. Eso no me da dinero. Entonces, yo salgo y comercio. Vendo incienso y otras cosas, ¿no? Entonces, Vaishya, soy comerciante. Y mi dharma es Vaishya. En ese sentido, porque también eso me permite satisfacer la necesidad de mi estado civil, que soy un grihasta, ¿ok? Entonces, siendo Vaishya, satisfago mi dharma de ser grihasta. Entonces, realmente es un enramado amplio que debemos ir, pues, actuando lo mejor que podamos en cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, las acciones más dhármicas no siempre, en ocasiones, te permiten satisfacer tu dharma en otra circunstancia. O sea, si yo le digo a mi esposa, pues yo sería feliz leyendo y dando clases gratuitamente a la gente, de los devotos y todo eso. Que eso es súper dhármico, ¿no? Pero de esa manera no satisfaría mi dharma como grihasta. Entonces, no es muy benéfico, ¿verdad? A nivel social, si queremos, sobre todo para alguien que quiere predicar. Bien, es solamente algo rápido, pero por ejemplo, todos estos podemos ubicarlos en este pequeño, también se puede ubicar aquí, y es muy interesante, ¿no? Entender todo lo que es el Dharma en las diferentes ramificaciones. Pero ya estamos en tiempo, creo que ya hasta me pasé, no sé qué horas son. Bueno, justo a tiempo. Gracias. Sí. Sí. Ok. Pues igual luego seguimos. Es un tema largo, amplio. Igual también, cuando tengan preguntas, dudas,
pónganlas ahí en el chat, en alguno de los chats. Y seguro podemos ir armando, porque por ejemplo, de este que acabamos de ver, pues se puede estudiar y hacer estudios de cada uno, ¿no? Aprender a tomar decisiones con un esquema más científico, no nada más orientado por lo que uno tiene el impulso natural, ¿no? Que es como a veces, por lo general lo hacemos, ¿no? Como no tenemos una herramienta que nos ayude a ver claramente qué es lo mejor, tendemos a ser más emocionales o a veces, pues bueno, no utilizar las herramientas que nos da Krishna, básicamente. ¿Sí? Ok. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Nos esperamos mañana. Muchas gracias, Gracias. Srivas. Como siempre, ya nos dejaste tarea. Hare Cuídate Krishna. mucho. Está increíble que después lo puedas Creo que esa explicar. última pregunta no la respondí, creo que nada más la enredé más, pero bueno. Ah, la de Lulu. Ah, sí, siempre. Pero ya hay otro tema para la super lista que estamos haciendo de temas, ¿eh? Ya hay que darles fechas porque se van a juntar mucho. Yo creo que más bien vamos a dividir los capítulos del lunes a sábado para que el domingo tengamos oportunidad de desarrollar los temas que se queden pendientes en la semana, porque si no, nos vamos a quedar con las ganas. Idea esa la clase. Como más amplio de tiempo, ¿no? Creo que el domingo es el más fácil. Sí. El domingo tocar esos temas con más profundidad y sin la presión, ¿no? Así ya podemos ir desarrollándolo los que tengamos tiempo, Va. seguir explicando y haciendo las preguntas y aclarando, pero sin límite de tiempo. Sí, me parece muy bien. Entonces ahí hablamos al ratito para ponernos de acuerdo. Abrazos a todos. Bonito día. Gracias, Srivas. Saludos a todos. Igual.